Hola, soy Carlos Eduardo Castellanos y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Si has tenido problemas con tu vida económica en el pasado, no es tu culpa, porque nadie te dio una ruta clara. Este podcast es una oportunidad para obtener información que te guíe y te aporte ideas prácticas para convertirte en un emprendedor exitoso. Este es el episodio número 4. En este episodio quiero hablarte y quiero enfocarme en un problema que para mí ha sido un problema muy recurrente con muchos de los emprendedores con quien trabajo, a quienes asesoro, a quienes apoyo en el desarrollo de sus negocios. Y es el problema de la resistencia. Me leí un libro de William Jones que se llama Haz el trabajo, que se enfoca mucho en este tema porque la resistencia finalmente termina siendo esa tarea pendiente que tenemos que enfrentar todos los emprendedores y los empresarios en definitiva para tener éxito. Lo que quiero decir es que no hay forma de lograr resultados sobresalientes sin haber tenido que enfrentar la resistencia. Dice William Jones: cuando tú y yo nos proponemos crear cualquier cosa, bien sea arte, comercio, ciencia, amor o avanzar en la dirección de una versión más elevada y noble de nosotros mismos, descorchamos del universo ineludiblemente una reacción igual y opuesta. Esa reacción es la resistencia. Y quiero hablar de este tema porque indudablemente para poder lograr todo lo que necesitamos tenemos que madurar y tenemos que entender que la vida no es esta idea que tenemos a veces de encontrarnos con una vida sin problemas, sin retos, sin dificultades. Yo me acuerdo cuando yo comencé como emprendedor que una de las primeras frases que me taladró fuertemente era que la vida se trata de resolver problemas y que entre más grande es el problema, más grande es el ingreso que se obtiene. Que las personas que son maduras justamente lo que aprenden en la vida es a resolver problemas. Un bebé cuando tiene un problema lo que hace es llorar, porque su nivel de madurez es mínimo, pues porque es un bebé. Así que cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, él resuelve el problema llorando. Un adulto que no maduró, ¿qué creen que hace cuando tiene un problema? Pues muchas veces no lloran, pero la forma de llorar para un adulto es quejándose. Entonces cuando encuentras a una persona que se queja de todo, que se queja de su familia, que se queja de sus ingresos, que se queja de su trabajo, que se queja de su emprendimiento, que se queja de sus líderes, en realidad es un adulto que no maduró. Es alguien que se quedó solucionando los problemas como los solucionan los bebés. Y aquí les voy a plantear los problemas que estamos viviendo hoy en día y cómo vamos a enfrentarlos. Miren, lo primero que quiero comentarles es que después de estudiar y leer muchas cosas, me di cuenta que estábamos repitiendo algo que ya había ocurrido en el siglo pasado, algo que se llama el eterno retorno. Todo lo que pasó vuelve a pasar y lo que está ocurriendo ahora volverá a ocurrir dentro de un tiempo, el eterno retorno. El siglo XX comenzó realmente en 1920. Digamos que al terminar el siglo XIX en 1899 y comenzar el siglo XX en 1900, la sociedad continuó una vida más o menos similar. Es decir, no hubo un gran cambio cuando llegaron al 1900. La vida era más o menos lo mismo, no se percibió ningún cambio real en la forma de vivir. Pero al empezar los años 20, de 1918 en adelante, pues empezaron cambios importantísimos. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo asimiló por fin el nuevo siglo y ese cambio de centuria se hizo evidente fue después de esa guerra, después de la pandemia de la gripe española. Es decir, que hay un retraso de 20 años para entender y apropiarse realmente de lo que estaba pasando y lo que era la nueva civilización. Imagínense cómo habrá
sí, cómo habrá sido de fuerte el cambio para todas las personas que vivieron en esa época, que se dieron cuenta que pasaron de alumbrar sus casas con fuego, con queroseno o con velas, a la llegada de la luz eléctrica, que se masificó después de 1920. Por ejemplo, el cine hablado. El cine era mudo y solo cuando pasó el año 20 comenzaron a hacerse las primeras películas habladas y pues obviamente muchos de los actores que se habían hecho famosos a través del cine mudo fueron los primeros detractores de esa nueva forma de hacer cine porque les parecía que dañaba totalmente el espíritu y el arte en sí mismo, ¿no? Bueno, apareció la luz eléctrica, el acueducto. No había esa posibilidad de llegar a tu casa y abrir un grifo donde hubiera agua. La gente tenía que desplazarse a otros sitios para conseguir a través de baldes llevar agua a sus casas. Por ejemplo, los carros ya existían, pero solamente cuando se inventó el asfalto y se empezaron a pavimentar las carreteras, realmente llegó a tener una utilidad importante el carro y empezó a masificarse. Es decir, que realmente de 1920 en adelante se comenzó a armar lo que podríamos decir es el siglo XX. Eso está pasando hoy en día. Realmente el siglo XXI no comenzó en el 2001. El siglo XXI comenzó en el 2019, 2020, cuando arrancó la pandemia. ¿Y por qué podemos decir que comenzó ahí? Porque aunque ya existía Internet y los computadores y los celulares, solo hasta la pandemia nos empezamos a dar cuenta cómo podíamos vivir, cómo todas estas herramientas podían transformar nuestra manera de educarnos, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de relacionarnos y cómo integrando todas estas herramientas podíamos construir un mundo totalmente distinto. Por supuesto que cuando pasen 10 años y estemos en el 2030 y recordemos la vida que teníamos en el 2015, es cuando nos daremos cuenta realmente del impacto tan grande que hubo en esa década, porque realmente ahí fue donde se partió el siglo. Por eso quiero decirte, de verdad como emprendedor, bienvenido al siglo XXI. Realmente ahora comenzó el siglo XXI y ahora viene esta resistencia natural al cambio. Esta sensación de que las cosas deberían ser diferentes, que las cosas deberían ser como antes. Y tiene dos miradas, ¿no? Tiene la mirada madura y adulta de entender que el mundo cambia y que realmente el progreso se trata de construir un nuevo futuro, no se trata de regresar a lo mejor del pasado, así que tenemos que construir ese nuevo futuro. Y esa mirada adulta, madura, es la que nos permite adaptarnos y buscar soluciones. Y la otra mirada es la mirada inmadura, un poco infantil, de llorar y quejarnos por lo que está pasando. Y evidentemente los cambios son atemorizantes para todos. A todos nos ha generado en algún momento en estos últimos años miedo a enfrentar tantos cambios tan rápidamente. Pero bueno, estamos entrenándonos para eso. Para un mundo de incertidumbre, para un mundo de cambios, en el que se trata de tener estabilidad emocional para aceptar esos cambios y se trata de tener flexibilidad mental para rápidamente corregir rumbo y hacer lo que el mercado está necesitando o lo que el mercado está pidiendo. La palabra cambio, cuando lo miras etimológicamente, el cambio es curva, es una curva. Y la curva nos lleva a otra dirección. Es decir, el cambio a nosotros nos genera temor porque cuando estamos viviendo un cambio estamos enfrentando algo que no conocemos, es incertidumbre pura. Y realmente el cambio se asocia con el temor a la muerte. Por eso realmente cuando cambiamos el miedo es muy profundo porque es un miedo a morir y de alguna manera el cambio nos lleva a morir a algo, ¿no? Porque tenemos que dejar atrás cosas viejas. Y por eso tantas personas tienen tanta resistencia al cambio, porque es un paso hacia el vacío para muchas personas. Pero es importante entender que esos cambios son necesarios y son inevitables. Además, no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época. Realmente estamos pasando la página y abriendo un nuevo capítulo en la historia como especie, como humanos. Estamos haciendo un salto cuántico hacia otra forma de ver el mundo, de vivir, de entender
nuestro papel en la vida, nuestro propósito. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en 5 años y en 10 años, Carlos Eduardo? Lo que va a pasar es lo que tenga que pasar. Lo importante no es lo que va a pasar, lo importante es quién seré yo cuando eso pase. Porque van a pasar cosas inevitables, muchas muy difíciles de afrontar, pero quién seré yo cuando eso ocurra. Así que de aquí en adelante lo importante no es pensar en un signo más, sino en un signo mejor. Es decir, tenemos que pensar que para estos cambios que vienen y para este nuevo mundo, para este siglo XXI, lo importante no es que tengas más, lo importante es que seamos mejores. Porque no importa el suceso que ocurra, lo importante es cómo voy a responder cuando eso ocurra, y para eso voy a necesitar dentro de mí recursos que solamente van a llegar si me mejoro constantemente, si me mejoro personalmente. Hay una nueva mirada en este siglo XXI, la era de la crisálida, la era de la transformación, la era de pasar de oruga a mariposa, la era de dejar de arrastrarse y comenzar a volar. Esa es la era en la que estamos. Y cuando tú ves personas que están preparándose para ese momento de volar, muchas veces no la están pasando bien, pero aceptan el cambio, aceptan la dificultad, como cuando la oruga está transformándose en mariposa, que pasa por un momento muy difícil y que es necesario que lo viva para poder convertirse en una mariposa. Es exactamente lo que estamos viviendo hoy en día. No podemos ayudarle a las personas a hacer un proceso que tienen que hacer cada uno por sí mismo para poderse fortalecer para lo que viene. Podemos ser guías, podemos inspirar, podemos darles el ejemplo, podemos mostrarles luz al final del camino, pero todos tenemos que hacer el proceso de crisálida. Tenemos que pasar de oruga a mariposa. En esta nueva era, en este siglo XXI, y estoy hablándole a los emprendedores, porque hoy en día tenemos que entender que emprender, ser empresario, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con negocio, tiene que ver con una mirada que tenemos en la vida, una forma de plantarnos frente a la existencia. En esta nueva era tenemos que pasar de la religión a la espiritualidad, tenemos que pasar de ser creyentes a ser creíbles. Esa es una mirada mucho más alta que la mirada religiosa. Y claro, tú puedes tener una mirada espiritual dentro de cualquier práctica religiosa. Lo importante es no creer que por tener religión soy espiritual. En esta nueva era pasamos del cumplimiento al compromiso, del cumplimiento al comprometerme. Ya no se trata de no botar un papel a la calle por cumplir con una regla, sino con el compromiso de hacerlo bien por nosotros, por nuestro planeta, por las generaciones que vienen. El compromiso significa que estoy haciendo una promesa que me lleva a un mejor futuro. Eso es comprometerme. El cumplimiento simplemente es hacer caso. Estamos en una era de compromiso, no de cumplimiento. Tenemos que pasar de la obediencia a la conciencia, de hacer las cosas por conciencia y no por miedo a ser descubiertos, no por miedo a ser castigados. Como emprendedores tenemos que ahora que pensar en qué le ofrecemos al mundo desde el punto de vista de la conciencia. Cuando simplemente hago las cosas por beneficiarme, si no me importa cómo afecto a los demás, si no me importa cómo puedo con lo que estoy haciendo dañar a alguien más, porque mi único objetivo es mi beneficio personal, entonces estoy fuera del siglo XXI, estoy pensando como en el siglo XIX quizás, estoy pensando solamente en ganar, estoy pensando en más, no estoy pensando en mejor. Entonces es pasar de la obediencia a la conciencia. Tenemos que pasar de los profesores a los mentores. En el siglo XXI no se trata de acumular información, se trata de verificar la información. Se trata de practicar todo lo que aprendemos. Se trata de enseñar el camino y no solamente enseñar los conceptos. Hoy en día el mundo se está moviendo hacia buscar mentores. Y claro, qué bueno que si eres un profesor entiendas que solamente el mundo te escuchará si verificas lo que enseñas y que tienes que estar muy atento a ser coherente realmente con lo que estás hablando.
En este nuevo siglo tenemos que pasar del éxito a la excelencia. No solamente se trata de acumular, no se trata solamente de sobresalir, se trata es de ser excelente. Y la excelencia es un camino continuo de mejoramiento personal. Eso es excelencia. Nunca se alcanza un pináculo, nunca se llega a un sitio definitivo. Simplemente estoy en un proceso de excelencia, estoy caminando a ser mejor. El éxito simplemente es una mirada particular de un momento. La palabra éxito básicamente viene del latín, que es exitus, que significa salida. Sí, significa salida. O sea que tener éxito es encontrarle la salida a una situación. O sea que todo el tiempo estamos teniendo éxito cuando logramos resolver pequeños retos o problemas. Somos exitosos en la medida en que nos acostumbramos a resolver los problemas cotidianos del día a día. Pero no podemos solamente quedarnos en eso, necesitamos mejorarnos para realmente ser excelentes, porque este nuevo siglo nos exige pasar del éxito a la excelencia. De la carrera por las cosas al disfrute de la vida sin prisa. Si hay algo importantísimo en este siglo XXI, y lo estamos viendo en la gente más joven, es que ya no tienen una carrera por las cosas. Este sueño loco de las generaciones nuestra y la anterior a la mía, del éxito basado en la casa gigante o basado en la colección de autos o en el reloj de lujo, ya pasó. Ya las generaciones se dieron cuenta que ni la casa gigante, ni la colección de autos de lujo y el reloj más fino son sinónimo de felicidad. Ya esta generación probablemente los quiere disfrutar, pero ya se dieron cuenta que ni siquiera los tienen que comprar para disfrutarlos, porque el mundo de hoy se trata de una economía colaborativa en la que tú puedes acceder a todas estas cosas sin ni siquiera comprarlas. Pero sí realmente es importante para todas estas generaciones nuevas, y cada vez se va a acentuar muchísimo más, que van a buscar una vida en la que se pueda disfrutar, una vida sin tanta prisa, una vida en la que se pueda tener location free, donde puedas decidir dónde vives, a qué horas trabajas, cuánto tiempo tienes de vacaciones, cuántas mini jubilaciones te haces cada año. En esta nueva realidad pasamos del exceso en todo a una vida más equilibrada y una vida más sana. Tener una vida más sana se convierte en una prioridad de todos. Estos pequeños virus nos cambiaron totalmente nuestra mirada acerca de lo que considerábamos era seguro. Ahora tenemos que preocuparnos todo el tiempo por estar sanos, por cuidarnos, por elevar las defensas, por hacer ejercicio, por realmente tener nuestro cuerpo suficientemente cuidado, porque al final es el único vehículo que nos dieron, y el que no lo cuida lo pierde más rápido. En esta nueva mirada de este nuevo siglo XXI pasaremos de la dependencia económica a la autonomía financiera. Esta mirada de las antiguas generaciones de ubicarse en un empleo para tratar de conseguir una pensión y tratar de pagar una casa o un carro a crédito, es una mirada que con los años se irá perdiendo cada vez más, y cada vez las generaciones actuales, y cuando las generaciones no hablo de los más jóvenes, finalmente todos los que estamos pasando por este proceso de transición estamos haciendo el mismo proceso, estamos pasando de una mirada a la otra. Estamos pasando de dejar de pensar en dónde me ubico para recibir un salario a pensar en cómo logro mi autonomía financiera para poder tener una mejor calidad de vida. Estamos pasando de un progreso basado en acumular a un progreso basado en conservar. Ya la palabra progreso no solamente es cuántas cosas tengo. Los países no podrán pensar en que progresan porque tienen más junglas de cemento. El progreso tiene que ser conservar, tiene que ser cuidar, porque lo que está en juego ahorita no es solamente tener cosas, es lograr mantenernos como especie más tiempo. En resumen, y por eso quería hacer este episodio, a los emprendedores les quiero decir es que tenemos que pensar de una forma diferente si queremos realmente conectarnos con este nuevo siglo. No me digas cuál es tu plan para ser millonario, no me digas cuál es tu plan y cuánto dinero puedes ganar.
Dime cuál es tu idea para salvarnos, dime cuál es tu idea para salvar la economía, dime cuál es tu idea para salvar el planeta. Dime realmente desde dónde estás liderando. ¿Estás liderando desde el corazón o estás liderando desde solamente la intención, desde la razón? Tu negocio, tu emprendimiento debe encarnar una causa que se vuelva un propósito y tenga apóstoles en vez de clientes. Bueno, pues ahí los dejo para que puedan pensar un poquito acerca de su modelo de negocio, su emprendimiento, cómo lo están desarrollando, cómo estás enfrentando esta nueva realidad, este nuevo siglo XXI que ya llegó para todos. ¿Y cuál es tu mirada? Si es una mirada madura, adulta, o por momentos tienes este sentimiento infantil de quejarte de todo y esperar a que regresen los tiempos pasados. Llegamos al fin de este episodio y si alguna vez pensaste que debe haber algún secreto que tienen los ricos y los empresarios exitosos, tienes razón. Sí hay secretos y hay aceleradores que puedes aprender a usar en adelante en tu vida económica y que voy a compartirte en este espacio. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Bye.